personas estamos dispuestos a emprender el largo recorrido por las tierras de Egipto en compañía de nuestro querido profesor Carlos Arturo Fernández. De nuevo, un agradecimiento a él, a todos ustedes por acompañarlos en estas sesiones y en las otras programaciones de la cooperativa Coprudea, el arte de servir. Con esto queremos pues acompañarlos en estas épocas duras que se van a prolongar. Entonces nuestra programación seguirá vigente. Mañana tenemos la conferencia de la profesora Lucía Teortúa y el viernes tenemos la conferencia del café en Antioquia. El sábado continuamos con la actividad relacionada con escribir como acto de liberación y la actividad con nuestros niños. Oportunamente les estaremos entonces presentando la programación de la semana entrante. Por ahora, entonces, le doy la palabra a nuestro querido profesor y que tengamos un buen viaje. Gracias a todos por estar aquí. Siempre pasa en los viajes una cosa que no deja de ser curiosa, y es que el primer día pasa todo. El primer día se pierde cualquier persona, el primer día es cuando alguno se aporrea, el primer día es, por supuesto, cuando a uno se le pierde la maleta. Las cosas pasan siempre al principio, pero esperemos que todo salga bien enseguida. Con seguridad. Ahora que no me oían, estaba diciendo una cosa que quisiera repetir, y es que me parece absolutamente deslumbrante la programación del Comité de Educación de la Cooperativa. Yo creo que es muy difícil que haya una entidad que sostenga una programación de esta calidad y de esta cantidad en esta época de pandemia. Entonces, felicitaciones, Alfredo, y a todo el comité y a la cooperativa. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Los que, si alguno no me conoce, pues si no he estado antes, pues yo soy Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la universidad hace muchos años, ya estoy jubilado, pero sigo vinculado a la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Artes, y dentro de esa maestría tenemos un programa de viajes culturales, y un poco es a partir de ese programa de viajes culturales pues que hemos planteado con la cooperativa estas charlas para contarles a ustedes posibilidades de viajes. Entonces hoy vamos a viajar por Egipto. Voy a compartir ya la pantalla. Espero que la estén viendo rápida, muy pronto. La idea de este viaje es un viaje que uno podría decir es largo por Egipto. Pretendo mostrar un viaje muy completo por Egipto, entre otras cosas, porque entiendo, pues como la mayor parte de las personas saben, que seguramente en Egipto se hacen recorridos mucho más breves que lo que yo voy a plantear ahora. Ya tenemos en pantalla la imagen que estás proyectando, Carlos. Listo, gracias, Alfredo. Entonces, bueno, pues pasemos para que se vea pues si esto pasara, que no sé por qué no pasa. Un poco para que se vea la ubicación de Egipto. Creo que todo lo tenemos claro, dónde está Egipto, en el norte de África, en la parte oriental del norte de África. Egipto es una especie de cuadrado, más o menos de 1000 kilómetros de lado, tiene un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, una población enorme, una población que es de algo más de 100 millones de habitantes, que vale la pena decir, viven todos esos 100 millones de habitantes en poco más del 6% de la superficie del país, que es la superficie que está conformada, o lo que está conformado por el Valle del Nilo. El Valle del Nilo, pues que señalo aquí, es esa estrecha franja de terreno fértil, de terreno cultivable, que se ha formado con el transcurso de millones de años, o a lo largo de millones de años, se ha formado por las inundaciones del Nilo. Es aquí donde nos vamos a mover en este territorio. Yo quiero decir que no creo ser exagerado si digo que Egipto es uno de los destinos más atractivos para casi todas las personas. Yo creo que son muchísimas las personas que sueñan con ir a Egipto, que han soñado alguna vez
con ir a Egipto. Existe, se ha dicho muchas veces, existe una especie de egiptomanía, una egiptomanía, pues una manía por lo egipcio que se vio reforzada en distintos momentos de los últimos, digamos, 220 años. En primer lugar, cuando Napoleón Bonaparte conquistó a Egipto, hubo una moda de Egipto en Europa a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Luego, cuando hace 100 años se encontró la tumba de Tutankamón, pues hubo otra explosión de egiptomanía, y ahora yo creo que estamos viviendo otra explosión más que se está dando en buena medida alrededor de la idea de que estamos próximos a la apertura del nuevo Museo Egipcio. Bueno, llegamos al Cairo, puede uno llegar por distintas vías, normalmente pues haciendo escala en Europa, no existe la posibilidad para nosotros de hacer un viaje directo. Bueno, haciendo escala en Europa o haciendo escala en Norteamérica. Es bastante frecuente llegar desde Frankfurt o llegar desde Estambul con Lufthansa o con Turkish, o desde París con el France. En todo caso, llegamos al Cairo y ahí vamos a empezar nuestro recorrido. El Cairo, un poco lo mismo que hice la otra vez. Pues voy a señalar dónde está ubicado. El Cairo está ubicado en el momento, en el punto en el cual comienza esta parte que vemos aquí arriba, más verde, que es el llamado Delta del Nilo. El Nilo es un río, uno de los ríos más largos del mundo, un río que en todo su recorrido, en esos 1000 kilómetros que recorre por Egipto, no recibe una sola gota de agua, de afluente, no recibe absolutamente ningún afluente. Y al llegar a la altura del Cairo, entonces se abre en varios ramales. El ramal de nuestra derecha se llama Damietta y el ramal de la izquierda se llama Rosetta. Y ahí entre esas dos ramas principales, pues hay una cantidad de ramales menores, y eso es una zona muy vasta, muy amplia, el delta del Nilo, muy fértil, en parte también cenagosa, lo que no es evidentemente tan bueno. Voy a empezar proponiéndoles que veamos un corto video. Esto dura 2 minutos, un corto video por el Cairo. Esta es la llamada Mezquita de Alabastro, que veremos un poco más adelante, ubicada en la Ciudadela, que era la fortaleza de Saladino, aquel gran conquistador enemigo de los cruzados en su lucha por la Tierra Santa. Esto es el interior de esa Mezquita de Alabastro, que es esta, vista desde fuera. No deja de ser impresionante. La ciudad ha crecido tanto que está llegando literalmente a los pies de las pirámides. La distancia entre estos últimos barrios que son de la ciudad de Giza
y la base de las pirámides es muy pequeña esa distancia. Esto corresponde a algo que veremos enseguida, que es, bueno, aquello correspondía a la pirámide de Saqqara. Esto es de nuevo la pirámide de Keops. Muy bien. Yo creo que una de las, digamos, de los focos de atención de cualquier persona que llegue al Cairo son las pirámides. Una de las cosas que todo el mundo quiere conocer son las pirámides. Vale la pena decir que las pirámides, en concreto la pirámide de Keops, es la primera que vemos aquí, la más cercana a nosotros, es la más grande. Esa pirámide tiene 146 metros de altura, o tenía originalmente 146 metros de altura. Es la única de las grandes maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo creo que todo el mundo piensa en la pirámide, en llegar a las pirámides, en conocer las pirámides. Es un destino, digamos así, que es absolutamente apasionante. Estamos llenos de historias alrededor de las pirámides, y la antigüedad es una cosa que no deja de ser absolutamente atractiva para todos nosotros. Con razón se decía con mucha frecuencia que los siglos temen al tiempo, pero las pirámides temen al tiempo. Las pirámides, los siglos se desvanecen en el tiempo, pero las pirámides permanecen. Estamos hablando de unas construcciones que tienen algo más de 4.600 años de antigüedad. No son, sin embargo, pues, las obras más antiguas que se encuentran en Egipto, y posiblemente antes de esas inclusive pudieran encontrarse otras construcciones en piedra en otras zonas. La visita de las pirámides es realmente muy interesante. Están las 3 grandes pirámides. La primera que vemos al fondo, que aquí parece la más bajita, es la de Keops, la pirámide más alta de todas. Luego viene la segunda, que es la que tiene un poco de cubierta todavía en la parte superior, es la pirámide de Kefren, la segunda. Y finalmente la pirámide de Micerino. Si la mayor tiene 146 metros de altura, la segunda tiene 143 y esta tiene apenas 66 metros de altura. Bueno, uno dice apenas 66 metros de altura, eso es una altura bastante notable, pero evidentemente parece mucho más pequeña que las otras. Ustedes ven que hay una cantidad de construcciones adicionales alrededor de las pirámides, y de hecho la planta general de este sitio, que es el sitio que llamamos de Giza o Gizeh, es muy grande, es muy amplio. La pirámide mayor, la de Keops, la de Kefren, y esta pequeña, la de Micerino, con estas pequeñas pirámides que veíamos en la diapositiva anterior, en el primer plano, que son las llamadas pirámides de las reinas, y luego una cantidad de entierros adicionales que son algunos de esa misma época, otros de época posterior. Y vamos a encontrarnos un caso adicional, un asunto adicional, que es la esfinge. Nos la vamos a encontrar aquí. Yo quisiera decir que las pirámides no eran simplemente, digamos, la pirámide sola, una cosa así, aislada. En realidad es un gran conjunto
de construcciones. Cada una de las pirámides, está la pirámide propiamente dicha, está el llamado templo funerario que está junto a la pirámide, luego hay una avenida que va al llamado Templo del Valle y aquí existía la conexión con el río, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, pues el proceso era, digamos, al revés de lo que, el proceso del enterramiento, al revés de lo que yo he dicho. El cuerpo del faraón se traía al Templo del Valle, aquí se realizaba la momificación, luego se transportaba por esta avenida que era cubierta, se transportaba hasta el templo funerario, que eran los últimos ritos funerarios, en especial el rito que se llamaba de la apertura de la boca, porque, y finalmente se depositaba la momia en su sarcófago dentro de la pirámide. Digo, el rito de la apertura de la boca porque es necesario decir que esto no es, las pirámides no son lugares de enterramiento de un muerto. Los egipcios nunca enterraron muertos. Eso puede sonar paradójico. Los egipcios no estuvieron nunca obsesionados con la muerte. Los egipcios estuvieron siempre obsesionados con la vida y estaban seguros de que la pirámide era como una especie de máquina de resucitación. A través de la pirámide se lograba efectivamente que el faraón pudiera seguir viviendo eternamente en su palacio de la pirámide, en compañía, y de ahí ascender a los cielos, al mundo de las, en las estrellas, en compañía de los demás dioses y demás, porque él mismo es un dios. Entonces, creo que es importante eso de entrada, y me parece que la idea de pensar que esto no es una tumba, sino que aquí estamos hablando es de resurrección, es de vida más allá de la muerte, una vida real y concreta, no es una vida en el más allá, es una vida aquí, en el más acá, aquí, dentro de la pirámide, un poco, pues hace que todo esto sea mucho más impactante. Estas montañas de piedras, cada una de las cuales, las más pequeñas pesaban unas 2 toneladas, la construcción de las pirámides es un proceso realmente muy complejo, no estamos todavía, ni siquiera todavía en este momento estamos muy seguros de cómo se realizaba ese proceso, cómo se lograba la construcción de las pirámides, pero ahí están y han sobrevivido a los siglos y fueron construidas, esto sí, pues yo quiero ser absolutamente categórico en eso, fueron construidas por los egipcios, no fueron construidas por alienígenas, ni por seres de otro planeta, ni por culturas superiores. Ellos eran una cultura superior, una cultura que era capaz de realizar este tipo de trabajos, quisiera decir, en unas condiciones que no dejan de ser asombrosas. Quisiera insistir en el hecho de que los egipcios construían las pirámides y los templos con mano de obra libre. En Egipto no había esclavos, por lo menos los egipcios no eran esclavos. Había esclavos, algunos esclavos que eran básicamente capturados en guerras con pueblos vecinos, soldados derrotados eran tomados como esclavos, pero los egipcios que construyeron las pirámides no eran en ningún caso esclavos. ¿Qué eran? Eran hombres libres, pero ¿cómo así que una persona libre se va a hacer este tipo de trabajo? Yo siempre he dicho una cosa que me parece que es muy clave en este asunto. Ustedes saben que el Nilo se crecía, el Nilo se inundaba, ya eso no ocurre por la construcción de la represa de Asuán, de la cual hablaremos más adelante, que vamos a visitar más adelante, pero el río se inundaba y entonces los campos de cultivos se hacían intrabajables. Uno no podía trabajar porque todo estaba inundado. Entonces, en ese momento, la gente se desplazaba al norte del país, se desplazaba a Giza, donde se estaba construyendo la pirámide, y se ponía al servicio de la construcción de la pirámide. Me refiero básicamente pues, a
a los hombres mayores, a los hombres adultos. No participaban mujeres y niños en este tipo de construcción, es bueno decirlos, pero ¿por qué un padre de familia abandona su familia durante el tiempo de la inundación y se va a trabajar, se va a realizar un trabajo tan duro? Porque la pirámide garantiza la vida eterna del faraón, y la vida eterna del faraón garantiza que este mundo en el que vivimos, este Egipto en el que vivimos, va a seguir disfrutando de las condiciones que vivimos, va a seguir siendo un país en orden, en equilibrio, el río seguirá trayendo sus inundaciones, se seguirá cultivando, no habrá pestes, etcétera, porque eso lo garantiza el faraón divino para el cual se construye la pirámide. Entonces una cosa que creo que se puede decir es, ¿por qué un hombre se va a trabajar durante toda su edad adulta mientras tiene fuerzas? Se va a trabajar cada año en la pirámide. Yo digo siempre que se va a trabajar por los niños, se va a trabajar por sus propios, por el futuro de su propia familia, por el futuro de sus propios hijos, porque es la manera de garantizar que el Estado va a seguir funcionando realmente. No solamente se entierra la momia del faraón, sino que se entierran también al lado de la pirámide de Keops se encontró se entierran también una serie de barcas, que son las barcas que están allí para que el faraón haga su viaje al más allá, y el faraón haga sobre todo el viaje en compañía, siguiendo la ruta del sol. Encontró esta que ustedes ven aquí, esta barca solar de Keops, una barca enorme, como ven ustedes, pues por las personas que hay a nuestra izquierda, y que tenía fundamentalmente esa misión. Bueno, una zona fantástica, uno se podría quedar, yo creo que mucho tiempo en las pirámides. Está también este otro elemento tan importante que es la esfinge, una figura bastante problemática, de todas maneras, yo creo que es bastante, en general se acepta que es una escultura que procede de la época del segundo faraón, del faraón Kefren, y está construida justamente al lado del templo del valle, donde llegaba el cadáver del faraón para el proceso de momificación. Ese templo es o pues una parte de ese templo es uno que se conserva. Los de Kefren, perdón, los de Keops y Micerino no se conservan. Aquí pues empezamos a encontrarnos, desde que llega uno pues a Egipto, evidentemente los camellos son un elemento muy importante, digamos así, del paisaje, y por supuesto están al lado de las pirámides, y por supuesto todos los viajeros quieren siempre hacer una montadita en camello. A veces no es muy cómodo. El movimiento del camello es duro, hay que acostumbrarse un poco a ese tipo de movimiento, pero es evidentemente una figura muy especial. No me voy a detener en los camellos, baste recordar aquel poema del maestro Guillermo Valencia, de Dos lánguidos camellos de elástica cervices. Ese poema de Valencia, que me parece que le llega mucho a las personas, que recordamos mucho tal vez de que nos lo hacían aprender en el colegio y demás, pero fundamentalmente porque es que los camellos, como aparece en el poema de Valencia, son un poco como imagen del cansancio de la vida, imagen también como de ese aspecto doloroso de la vida, pero vivido con una serenidad. Son unos animales absolutamente plácidos y serenos en general. También son a veces bravos y muerden, pero en general son bastante tranquilos, bastante serenos. Nos vamos de Giza, de esta zona de Cairo, y nos vamos a trasladar a otra zona que es el llamado Antiguo Cairo, donde se encuentra un barrio que es el barrio cristiano. Déjenme decir que, lo debía haber dicho al principio, el Cairo es una ciudad enorme, es una ciudad que tiene entre 20 y 25 millones de habitantes. La verdad es que no es una ciudad, sino que es una ciudad de ciudades. Hay 4 grandes ciudades integradas
en el Cairo, y 9 ciudades satélites que están también integradas al Gran Cairo. Egipto está dividido no en departamentos o regiones, está dividido en gobernaciones. Y el Cairo ocupa 3 gobernaciones de las 22 o 24, no recuerdo el número exacto, que conforman todo el país. Es decir, esto es una ciudad enorme, muy caótica, en realidad muy difícil en muchas oportunidades, pero una ciudad que ya los antiguos decían es la madre de las ciudades. Hay una frase de las Mil y Una Noches, un personaje de las Mil y Una Noches, dice por allá, el que no conoce el Cairo no conoce el mundo. Entonces el Cairo tiene una variedad de cosas. Esto pertenece al barrio cristiano, es un barrio copto de la religión copta. Son cristianos que, separados del resto de la cristiandad, como desde el siglo, finales del siglo III, principios del siglo IV, separados por la discusión sobre Cristo, sobre si Cristo es Dios y hombre, o es solo hombre, o es solo Dios. Si él era lo que creían ellos, Cristo es Dios y el hombre es simplemente una apariencia, es una especie, digamos, de fantasma que vemos, pero que no tiene una existencia real. Eso por lo menos creían en ese momento. Esa versión gnóstica copta también fue evolucionando, y en este momento pues la versión teológica es muy similar a la de los católicos y las comunidades, las grandes comunidades protestantes. Bueno, ese es un barrio que resulta realmente muy interesante, pero al lado de eso vale la pena decir que hay una cantidad de mezquitas que son igualmente importantes. Este es el ingreso a la mezquita de Al-Azhar. Al-Azhar es la mezquita sunita más importante del mundo. Esa mezquita es una universidad que fue establecida alrededor del año 972. Es una universidad, es originalmente una universidad coránica, es decir, para enseñar el Corán, pero en la actualidad pues es una universidad donde además pues hay facultades de veterinaria, de medicina, de ingeniería, no de todas las disciplinas, pero sí de muchas disciplinas distintas. Es seguramente una de las universidades más antiguas del mundo, y el imán, el jefe de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, es la figura más importante en el mundo sunita, en la vertiente sunita del Islam. Rápidamente, porque no podemos quedarnos de manera indefinida en el Cairo, pues esta es la mezquita de alabastro que ya veíamos ahora en el video, construida apenas en el siglo XIX, pero es quizá de las más vistosas, de las que más se ve por la ubicación que tiene sobre la colina de la ciudadela, que, como decía, era la fortaleza de Saladino. Mucho más antigua es, por ejemplo, esta mezquita que vemos a nuestra izquierda, que está a los pies de la ciudadela, que se llama la mezquita de Hassan. Es una mezquita del siglo XII. Esta es una mezquita más nueva, esta es una mezquita de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Aquí está enterrado el antiguo Shah de Persia, el Raza Pahlavi, está enterrado aquí. Esta es una mezquita muy bella, una mezquita realmente muy interesante. Pero la más antigua de todas es esta mezquita, que es la mezquita de Ibn Tulum, que es el nombre de un gobernador que la hace construir. No tiene culto, es decir, aquí no hay oración, pero se sigue respetando muchísimo. Es la más antigua del Cairo, como digo, con un gran patio. Fíjense que la mezquita de alabastro funciona de una manera que es distinta a estas. Estas mezquitas son como las mezquitas de Arabia o como las mezquitas del norte de África, mientras que la mezquita de alabastro es como las mezquitas turcas, porque el constructor de esa mezquita, que era
el gobernador, digamos como el virrey, que se llamaba Mohamed Ali, el gobernador de Egipto en esa época, estoy hablando alrededor de, se construye entre 1830 y 1846, ahí está la influencia de los turcos, de los otomanos, entonces por eso esa mezquita de alabastro se parece a las mezquitas turcas. Esto es distinto, es un gran patio, como ven ustedes, un gran patio. En la parte central está la fuente donde se hacen las abluciones, y por supuesto hay también una torre que veían ustedes aquí, una torre que es el minarete, el alminar, y aquí podemos decir claramente que esto tiene una influencia de Irak, de los musulmanes del Islam de Irak. Estando en el Cairo, ¿cuánto hay que estar en el Cairo? Caray, es una cosa que se ha vuelto un poco difícil, entre otras cosas, por lo que digo, de la congestión del Cairo, de lo caótico que es el Cairo. Yo creería que uno debería procurar estar más o menos 4 días en el Cairo. Estando en el Cairo, creo que uno puede dedicar un día más a visitar Alejandría. Alejandría está al norte, el Cairo, vean ustedes dónde está, Alejandría está al norte. Alejandría, pues no tengo mucho que decir para insistir en que esta fue la ciudad más importante del final del mundo antiguo, la ciudad griega, helenística, más importante. Alejandría, evidentemente, por Alejandro Magno, fundada por Alejandro Magno, y el centro intelectual por excelencia al final de la época griega, y seguramente el centro intelectual por excelencia incluso en la época romana. Como centro intelectual más importante que Roma misma, en buena medida alrededor de la gran biblioteca de Alejandría, que recogía en realidad todo el saber del mundo antiguo. Una ciudad también compleja, una ciudad que tiene una belleza, digamos, decadente. Quizá muchos han leído el Cuarteto de Alejandría, o quizá muchos habrán leído los poemas de Constantino Cavafis, y Cavafis pues, vivía en esta ciudad, vivió casi toda su vida en esta ciudad, vivió algunos años en Inglaterra también, pero fundamentalmente vivió en esta ciudad, y aquí escribió sus obras, pero tiene como esa cierta decadencia. No es tan espléndida en sus ruinas, por ejemplo, como otras ciudades, pero tiene una construcción absolutamente espléndida en este momento, que es la nueva biblioteca de Alejandría. Esto es la parte exterior, digamos, el muro inclinado, como si fuera el techo inclinado, perdón, como si fuera el lado de una pirámide, que cubre la sala de lectura de la biblioteca, de la nueva biblioteca de Alejandría, que es esta. Es una biblioteca que fue levantada en los años 90, y que realmente creo que conocer la gran biblioteca, la nueva biblioteca de Alejandría, pues solo eso justifica ir a Alejandría desde el Cairo. Y esto que ven ustedes aquí es la fortaleza. Es una fortaleza en realidad muy posterior, del siglo XV, XIV o XV. Es una fortaleza en la cual hubo mucha influencia veneciana y demás, y fortaleza pues también de los guerreros musulmanes. Está construida en el sitio donde se supone que estaba el antiguo faro de Alejandría. No se ven muchas cosas, entre otras porque casi todo lo que era del mundo antiguo, quiero decir, desde la fundación de Alejandro, pero también todas esas cosas que están alrededor de todos los Ptolomeos, o de la figura de Cleopatra VII, etcétera, el palacio de Cleopatra y demás, todo eso está bajo el agua. En un momento dado, por cataclismos y
y demás, esa parte de la ciudad se hundió y está bajo el agua. Cada vez se ha intentado hacer más excavaciones subacuáticas en esta zona y han ido apareciendo obras realmente muy interesantes. Pero creo que lo fundamental en Alejandría es eso, esas ruinas, eventualmente visitar la casa de Cavafis, que es muy bella, y visitar la biblioteca, la nueva biblioteca de Alejandría. Regresamos al Cairo y en nuestra estadía en el Cairo vamos a ir un poquito al sur. El Cairo donde nosotros estábamos estaba aquí. Las pirámides están por aquí más o menos donde estoy señalando. Entonces vamos un poquito más hacia el sur, a esta zona que sigue siendo parte de la antigua necrópolis, es decir, del antiguo cementerio real, donde nos vamos a encontrar dos lugares que son Saqqara y Dahshur. Esos lugares son muy importantes porque en Saqqara nos vamos a encontrar los comienzos de la arquitectura en piedra en Egipto. Bueno, los cultivos, esto es una cosa muy bella, el Valle del Nilo es una cosa preciosa al lado de las arenas del desierto, y ahí nos va a aparecer pues el recinto en Saqqara, nos va a aparecer el recinto de un faraón de la dinastía anterior a las grandes pirámides. Este es el emperador Zoser, el recinto funerario del emperador Zoser, que es de la tercera dinastía. Conocemos el nombre del arquitecto que construyó todo esto, se llamaba Imhotep. Pero lo más importante de ese conjunto es esto, es la pirámide, la llamada pirámide escalonada. No me puedo detener mucho a explicar pues el proceso de las pirámides porque no tenemos tiempo para ello, pero miren, esto es 100 años anterior a la pirámide o 70 años anterior a la pirámide de Keops. Y es el momento del comienzo de la gran arquitectura en piedra. Esta pirámide en escalones, esos escalones sirven como para subir hacia el cielo, es el punto de partida de esa forma piramidal, pero faraones siguientes, en concreto, un faraón que va a ser el padre de Keops, va a construir no una, sino posiblemente 3 pirámides. La pirámide, esta pirámide romboidal, una que vamos a ver un poquito más después porque está más al sur, entonces en nuestro camino hacia el sur la vamos a ver. Esta pirámide llamada romboidal o pirámide quebrada, vean, es ese faraón que se llama Snefru. Esto está un poquito más abajito de Saqqara. Uno desde este lugar ve a la distancia la pirámide escalonada de Saqqara, y entre esta y la pirámide, ¿qué es esta? Entre esta y la pirámide, pues está la romboidal, entre esta pirámide y la de Saqqara, ve esta otra pirámide que es la llamada pirámide roja, siempre de Snefru, es la primera pirámide perfecta. Snefru es el padre de Keops, está en esa misma cuarta dinastía, que es la dinastía de las grandes pirámides, pero aquí lo que nos vamos a encontrar es ya una pirámide perfecta. Quiero decir que a todas estas pirámides se puede entrar, y el ingreso a las pirámides es complicado, es difícil, pero vale la pena. Yo creo que hay una cosa que quería decir, y es que el viaje a Egipto tiene una cierta dosis de aventura. Se trata también no todo es fácil en Egipto. Se trata también de aventurarse y de intentar hacer cosas que de otra manera uno no haría. Entrar a las pirámides es un poquito difícil. Esto está debajo de la pirámide roja. Este techo así, con esas piedras así como saliendo. Esta cámara es una de las cámaras funerarias de la pirámide. Una cosa bellísima, pues como ustedes pueden ver, por supuesto. Al lado de estas pirámides hay una más. Es posterior, es de principios del segundo milenio antes de Cristo, vean ustedes, del llamado Imperio Medio. Es una pirámide que está muy deteriorada, pero me sirve para decir que nosotros casi siempre hablamos de las 3 pirámides, pero las pirámides son más de 100.
hay unas 110 pirámides identificadas en Egipto, muchas en estado ruinoso, muchas que apenas sobresalen unos metros del piso, pero esto fue una forma de construcción, digamos, durante muchos años. Y vamos a regresar al Cairo nuevamente en ese ir y venir, pues todavía en esta parte del norte, antes de que nos vayamos hacia el sur, porque el Cairo tiene muchas cosas más. El Cairo no es solamente ese centro histórico, ese centro viejo, esa ciudad caótica, sino que hay una serie de ciudades, como decía ahora, ciudades satélites. Nuevo Cairo, por ejemplo, es una ciudad del año 2000, fundada el año 2000, establecida el año 2000 y ya plenamente desarrollada, como ven ustedes, con centros comerciales ultramodernos de grandes marcas y cosas por el estilo, ¿no es cierto? No todo es caos, ni mucho menos en Egipto, ni en el Cairo. Y fuera de eso, además de eso, pues nos vamos a encontrar todavía más hacia el oriente, una ciudad que está siendo construida en este momento y que corresponde a esto, que es la nueva capital, será la nueva capital administrativa de Egipto. Esto está siendo construido. Aquí está el Cairo, donde nosotros nos encontrábamos. Las pirámides están por aquí, por este ladito, al sur oeste. El nuevo Cairo que veíamos ahora en la fotografía aérea es este. Y esta es al lado la nueva capital administrativa de Egipto, que está siendo construida y que debería haber empezado a ser habitada en julio de este mes en el que estamos. Por razón de la pandemia, eso está un poquito postergado, pero toda la administración pública se va a trasladar a esta zona, una ciudad que cuesta unos 58.000 millones de euros, según se dice. Posiblemente va a acabar costando mucho más, como ocurre en todos estos asuntos. La idea es una ciudad ultramoderna, como ven ustedes en estos planos, que está siendo construida efectivamente. De los barrios residenciales que están previstos, que son 8 grandes barrios de lujo, ya han sido construidos 3 de esos barrios, que son unidades, son edificios muy elegantes, digamos, y la ciudad va a ser construida está siendo construida alrededor de una zona verde, que como todo en Egipto es faraónico, pues esta zona verde tendrá 2 veces la superficie del Central Park de Nueva York. Bueno, y para terminar nuestra visita del Cairo, pues digamos que seguro habrá que dar todavía una vuelta por el antiguo Museo Egipcio. Este museo, este edificio, pues se quedó, digamos, pasado de moda, se quedó, digamos, anticuado, pero tiene más de 2 millones de piezas, que son prácticamente imposibles de ver. Dicen que si uno se detuviera 10 segundos frente a cada una de las piezas que hay en el museo, sin comer ni dormir, se gastaría 3 años viendo todas las piezas que hay en el museo. El museo, como digo, se fue convirtiendo en una especie de depósito, y eso hizo que se pensara en el desarrollo del nuevo museo. Este nuevo museo, que se llama el Gran Museo Egipcio, está siendo construido junto a las pirámides, cerca a las pirámides. En línea recta son 3 kilómetros de las pirámides. Debería haber sido inaugurado ya. Vienen diciendo que lo inauguran hace tiempos. Estaba previsto que se inauguraba en noviembre de este año, pero está también postergado para abril del año entrante. Esa es un poco la idea. Será un museo, digamos, es un museo que tiene 480.000 metros cuadrados de superficie. Déjenme decir que el Louvre, que es el museo más grande del mundo en este momento, tiene 210.000. Tendrá 480.000 y estará organizado de una manera que no es efectivamente, digamos, cronológica. No se trata de mostrar aquí la historia del arte egipcio, eso seguirá estando en el antiguo museo. Aquí se va a mostrar por temas.
digamos, 5 grandes temas que son el trabajo, la escritura, el parentesco y el gobierno, etc. Y una de las cosas que se va a colocar en este museo es todo el tesoro de Tutankamón, cosas que creo que todos hemos visto en algún momento de la vida, pero una colección absolutamente fantástica. El tesoro de Tutankamón tiene unas 5.000 piezas, de las cuales hasta ahora han sido expuestas al público, es decir, se conocen realmente solo 2.000. En el Gran Museo Egipcio, en el nuevo museo, van a estar expuestas todas las piezas del tesoro de Tutankamón. Y eso ya lo tienen listo. Eso fue un trabajo que hicieron, digamos, de restauración y de mantenimiento desde hace tiempo. Bueno, finalmente salimos de Egipto y salimos hacia el sur. Yo quisiera decir que la mayor parte de los turistas toman un avión de El Cairo a Luxor, que está más abajito de este mapa. Un vuelo que dura 20 minutos, 25 minutos. Pues la sugerencia mía es que es mejor ir por tierra. Ir por tierra pues significa poder ver lo que hay en ese camino. Y lo que hay en ese camino son cosas absolutamente maravillosas, como van a ver ustedes a continuación. Es importante decir que cuando uno sale de la circunvalar del Cairo, existió siempre una pequeña circunvalar, esta es la nueva circunvalar del Cairo, que tiene una extensión, mide 400 kilómetros. La circunvalar que le da la vuelta al Cairo mide 400 kilómetros. ¿De dónde sale todo eso? De los negocios del ejército. En realidad, en Egipto hay una cosa curiosa. Bueno, los problemas de corrupción que se derivan de ahí también evidentemente son claros o son fáciles de suponer, pero en Egipto hay una cosa que a nosotros nos puede resultar curiosa y es que el ejército tiene negocios propios. Es decir, el ejército tiene fábricas, el ejército tiene carreteras que administren, por las que cobra peajes y todo ese tipo de cosas. Muchas de las carreteras de Egipto, sobre todo de las grandes carreteras de Egipto, son propiedad del ejército. Y no es necesario decir que ese es uno de los motivos, no las carreteras, sino todos esos negocios que tiene el ejército son uno de los motivos por los cuales el ejército es una institución tan potente, es la institución que efectivamente manda en Egipto, sin que digamos nada que no haya dicho todo el mundo durante mucho tiempo. Entonces uno sale del Cairo y cuando pasa a un cierto punto, que debe corresponder más o menos a este paso de la circunvalar, en ese momento llegan 2 jeeps normalmente o 2 pick-up de la policía que lo acompañan a uno durante todo el recorrido. Un carro adelante y otro atrás. Mucha gente piensa que lo están controlando. Puede que sí, puede que también lo estén controlando, pero uno de los motivos que tiene ese seguimiento de la policía que paga el Estado, ¿no es cierto? Eso no se lo cobran por lo menos directamente, no se lo cobran a los turistas, eso es un servicio estatal. Una de las razones que tiene eso es que, hombre, vamos por mitad del desierto, un desierto absolutamente solitario, donde simplemente cualquier delincuente puede poner 4 llantas atravesadas en la carretera y asaltarlo, ¿no es cierto? Los beduinos que asaltaban los caminos siguen existiendo claramente en los desiertos del norte de África y seguramente también acá. Entonces, es una medida de protección del ejército. El primer punto donde vamos a parar es una parada de unas 2 horas, es esta otra impresionante pirámide, obra siempre de Snefru, el padre de Keops, o puede que de su padre, el faraón Juni, no lo sabemos. Es una pirámide anterior a las otras, es una pirámide. Ven ustedes, están ensayando cómo se construye la pirámide. Esto debía tener una cubierta, quiero decir, esta montaña que hay acá está llena de piedras que se sabe que
formaban parte de la cubierta que había aquí. Esos habían hecho como un núcleo central y habían intentado o habían empezado a completar la pirámide desde abajo, la forma piramidal, pero eso no les funcionó. Y entonces la abandonaron y se fueron a hacer primero aquella quebrada romboidal que decíamos y luego finalmente la roja. Esta es una de las pirámides más bellas que uno puede ver. También se puede ingresar. La cámara funeraria es menos fino, el interior, eran ustedes, menos fino que lo que veíamos antes, pero tiene elementos curiosos y es que se conserva el sitio de la oración, el sitio donde se hacían donde se llevaban las ofrendas para el faraón. Y un asunto que es muy curioso, que uno siempre podría decir, bueno, ¿y cómo arrastraban esas piedras? Pues bueno, sabemos cómo las arrastraban. Existían unas especies de carreteras, de caminos que llevaban hasta el río y por estos caminos enlodados digamos, con agua que convertía en resbalosa esa superficie, por ahí se arrastraban las piedras. Bueno, la pirámide que decimos, muy bella, pero ahí estamos un par de horas. Ahí junto a eso hay una tumba que es, no sé, debe ser como del Imperio Medio, me parece que es del Imperio Medio. Cuando digo el Imperio Medio me estoy refiriendo a un periodo que va más o menos del año 2000, 2010 a.C., 2020 a.C., más o menos hasta el año 1750 a.C., un periodo así, más o menos en ese momento hay una tumba. Les aseguro que es como el ingreso a esa tumba es como para una película de Indiana Jones. Es muy difícil, pero es una cosa absolutamente satisfactoria uno hacer el esfuerzo de arrastrarse por un espacio muy estrecho para lograr entrar hasta la tumba. Estamos ahí, intentamos entrar a esa tumba y seguimos un poco hacia el sur hasta una localidad que se llama Minya, que está aquí, y luego pasamos el río y venimos a este lugar que se llama Beni Hassan, donde nos vamos a encontrar, ustedes ven allá está Minya, nos vamos a encontrar el río, la zona cultivable y luego una especie de montañita donde hay una serie de tumbas que son muy interesantes, que son tumbas que no son tumbas faraónicas. Aquí no está enterrada la familia del faraón, se llaman las tumbas de los nobles del Imperio Medio, de este que digo ahora, más o menos antes del año 1750 a.C. Son unas tumbas muy particulares, no se puede tomar fotos adentro, las fotos que voy a mostrar a continuación no son mías, son de Google, pero esto es una cosa distinta a las tumbas, a las pinturas de los faraones. Miren, por ejemplo, estas en particular. Y existen muchas escenas como esta, donde lo que nos encontramos, por ejemplo, en este caso es una escena de lucha, ¿no es cierto? Una especie de lucha que existía en ese momento. Hay escenas deportivas, cosas por el estilo. Es realmente un conjunto muy interesante, muy extraño, muy curioso, que vale la pena realmente conocer y que podemos conocer porque no nos fuimos en avión, porque nos fuimos por tierra. Aquí se nos está acabando este día y entonces dormimos allí en Minya y al día siguiente vamos hacia Tell el-Amarna, un poquito más al sur. Minya, vean ustedes, Omenia, miren dónde estaba, aquí vamos un poquito más al sur. Tell el-Amarna es un lugar muy impresionante porque es el lugar donde se construyó su ciudad el faraón Akenatón, Amenofis IV. Akenatón fue el faraón que proclamó el monoteísmo en Egipto, proclamó que existía un único Dios y que ese Dios era el disco solar, Atón, y eliminó todos los demás dioses. Ese monoteísmo va a durar solo el periodo de Akenatón. Akenatón es el papá de Tutankamón.
un poco para que nos entendamos. Tutankamón, que cuando Akenatón significa el favorito, el preferido de Atón, y este muchachito que lo va a suceder cuando está chiquito se llama Tutankatón, es decir, perteneciente a esa religión de Atón, pero cuando muere Akenatón, los sacerdotes agarran al muchachito y lo obligan a que se vuelva a la antigua religión, que es la religión del dios Amón, cuyos templos vamos a ver un poquito más abajo. Pero entonces aquí se construyó una gran ciudad, la ciudad de Telelamarna, se llamaba también Aquetatón, era como se llamaba realmente en la antigüedad, una ciudad de la que no queda prácticamente nada, pero que yo creo que vale la pena estar. Yo diría una cosa, en los viajes uno a veces va a los lugares a ver y otras veces va a los lugares a no ver. Dicho de alguna manera, va a ver que no hay nada que ver. Y un poco eso es lo que ocurre aquí, y eso es, insisto, en esta gran planicie absolutamente solitaria, eso es de una sublimidad absolutamente sobrecogedora. No me refiero al hecho de que este señor fuera monoteísta, eso es otra cosa. Yo creo que como dioses eran tan dignos los múltiples que el único, sin contar algo en lo que no puedo entrar, y es que en esencia los egipcios tenían múltiples dioses, pero eran en esencia monoteístas. Como lo mismo que nos vamos a encontrar en algún momento que hablemos de la India, donde en última instancia existe un único Dios. Bueno, finalmente, entonces uno hace esta visita a Telelamarna y continuamos un poco hacia el sur, un poquito más abajo de Telelamarna. Dentro de las mismas visitas del mismo día, pues se visita una zona funeraria muy interesante que se llama Tuna el Gebel. Realmente es de época posterior, es de la época de los Ptolomeos, pero es un conjunto realmente maravilloso. Y finalmente, pues entonces, aquí hemos vuelto a dormir a Minya, que queda un poquito al norte, como ven ustedes, no es fácil. Y esto es parte, digamos, de lo que decía de la aventura. Esta zona del Egipto Medio, pues no tiene un desarrollo turístico tan notable. Los hoteles en el Cairo, los hoteles en Luxor o en Asuán, hay hoteles de super lujo si el turista lo quiere. Aquí los hoteles son mucho más modestos, son hoteles de 2 o 3 estrellas, 3 estrellas, digamos, son más modestos, pero vale la pena por las cosas que se ven. Y luego entonces salimos en dirección a Luxor, pero antes de llegar a Luxor paramos en 2 templos maravillosos, el templo de Abidos, o Abidos, que es el templo de Seti I y de su hijo. El hijo de Seti I, yo creo que todos lo conocemos, se llamaba Ramsés II, Ramsés el Grande. Venimos de acá, de Menia. Uno puede también dormir en Asiut, pero fundamentalmente va a parar aquí y venimos hacia acá, venimos hasta Luxor. Vamos a parar en este templo de Abidos y luego en otro templo que hay aquí, que se llama el templo de Dendera. Pero paramos primero en este templo de Seti I y Ramsés II, que se caracteriza sobre todo por un hecho, y es que hay una parte, cuando uno entra a un templo egipcio, una de las cosas, se encuentra primero un gran patio y luego se encuentra una sala que está cubierta. Esa sala se llama sala hipóstila. Hipóstila significa la sala de las columnas. Eso significa esa palabra, es una palabra griega que significa eso. Pero aquí se conservó el techo, que no se ha conservado en muchas partes. En Dendera, es el que vamos a ver enseguida, también se conserva. Pero esto es mucho más antiguo que Dendera. Se conserva el techo y entonces se conservan muchas pinturas, muy coloridas, muchos relieves están llenos de color. Por supuesto, esto tiene unas luces especiales para que no se dañen las pinturas y demás. Las fotos no se pueden tomar con flash, ni mucho menos. Y entonces, debo decir que
es posible que no resulte muy convincente, que esto es de un colorido absolutamente maravilloso que se conserva en realidad pues desde más o menos desde el año 1250 antes de Cristo. Estamos hablando pues de unas pinturas de hace 3.300 años, alguna cosa así por el estilo. Un templo muy bello que tiene una serie de cosas importantes, por ejemplo, en una pared, no es esta que estamos viendo aquí, pero en una pared tiene la lista de todos los faraones que ha habido en Egipto hasta ese momento. Se visita ese templo y seguimos hacia el sur, un poco hacia el sur, hasta Dendera, esa localidad que vemos aquí. El templo anterior se encuentra por acá, ahora venimos hacia el templo de Dendera, que es un templo dedicado a la diosa Hathor, que es la diosa que tiene cabeza de vaca o que está relacionada con esa figura de la cabeza de vaca. En realidad no es que tenga cabeza de vaca, tiene orejas de vaca. No me puedo meter en este problema de la mitología, se escapa un poco a lo que yo pueda hacer, ahora, pero es muy distinto a decir pues que la vaca es Dios. Es un concepto diferente. Este templo es muy posterior al de Abidos. Este templo corresponde a la época de los Ptolomeos, estaba todavía en construcción en la época de Cleopatra. En la parte posterior del templo, por ejemplo, se puede ver un gran relieve donde aparece Cleopatra, su amante Julio César, el cónsul romano, y el hijo de ambos, que se llamaba Cesarión, el pequeño César. Todavía en época de Cleopatra, entonces se trabajaba en este templo. Insisto, es muy bello. Esto es una pintura del techo que tiene un gran, digamos, como una gran representación de los signos zodiacales egipcios. Y luego nos vamos a encontrar múltiples pinturas bastante bien conservadas y, bueno, siempre personajes folclóricos, o personajes no folclóricos, perdón, eso suena ofensivo, ni mucho menos, personajes de la zona, que es locales, pues, que son los que evidentemente tienen que estar aquí. Finalmente llegamos a Luxor. Luxor fue la antigua capital de Egipto durante mucho tiempo. Era la ciudad, estaba centrada en el dios Atón, la ciudad que se llamaba Tebas, la ciudad que los antiguos la llamaban la ciudad de las 1000 puertas. Era una ciudad realmente gigantesca de la cual conservamos solo elementos en piedra. Por desgracia, pues no conservamos muchos elementos, digamos, de casas y cosas por el estilo, exceptuando algo que vamos a ver ahora. Estar en Luxor es una cosa muy interesante, muy importante, porque en los alrededores de Luxor hay cantidades de cosas que vale la pena conocer. Pues están los templos griegos, los templos egipcios dedicados al dios Amón, no Atón. Atón era el disco solar, Amón es el dios con cabeza de carnero, es el padre de los dioses. Cuando Alejandro Magno llegó a Egipto, Alejandro dijo: yo, que soy hijo de Zeus, soy también hijo de Amón, porque los griegos empezaron a entender que el dios Zeus y el dios Amón seguramente eran lo mismo, eran dos versiones, digamos, de la misma figura. Entonces decía que aquí se encuentran los grandes templos de Amón, pero se encuentran también otra cantidad de cosas que todos conocemos. Está el Valle de los Reyes, donde están las tumbas de los faraones. Cuando se dejan de construir pirámides, empiezan a enterrar a los faraones digamos, en cuevas, por decirlo así, excavadas en la roca. Entonces, en el Valle de los Reyes, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Valle de los Nobles, son todos lugares de enterramiento de distintas
de distintos grupos sociales, pero está el templo de Ramsés II, el templo de Ramsés III, está el templo de Amenofis III, que es el padre de Akenatón, aquel de la ciudad de Tel el Amarna, que es el templo del cual se conservan aquellos que llamamos los colosos de Memnón. Es decir, aquí hay, bueno, y no he mencionado el templo de la reina Hatshepsut, aquí hay cantidades de cosas que vale la pena conocer, y un pequeño museo absolutamente espectacular que nadie se debería perder. Vamos a entrar al templo de Luxor. Yo sé que esta diapositiva es engañosa, uno cree que esto es chiquito. Déjenme decir que este obelisco, esta torre monolítica de piedra, pues es un obelisco. Este obelisco tenía a este ladito otro igual. Ese otro igual es el obelisco de la Plaza de la Concordia de París. Es decir, esto es enorme, esta estatua que ven ustedes aquí, que es una estatua de Ramsés II en trono, pues es enorme. Es esta estatua justamente que estamos viendo aquí. Un poco vean las proporciones, esto es de una grandiosidad realmente excepcional. Nos vamos a encontrar pues una serie de recintos muy interesantes en el palacio. Esto corresponde a una construcción de la época de la reina Hatshepsut y de su hijastro Tutmosis III. Bueno, había también una construcción hecha por Tutankamón que Ramsés II le robó. ¿Le robó qué significa? Le robó significa que borró el nombre de Tutankamón y puso su propio nombre, algo que hacían mucho los faraones en ese momento. Aquí tienen ustedes pues otra imagen del ingreso, y esto un poco me permite pues estar en Luxor, pero me permite también decir que es el momento del globo. El globo en Luxor es una cosa absolutamente fantástica, es una cosa maravillosa. Implica lo mismo que decía hablando de el globo en la Capadocia, implica pues un madrugón fuerte y demás, pero esta visión del río y de los alrededores del río y de las zonas arqueológicas desde el globo es maravilloso. Aquí esta carretera es la que conduce al Valle de los Reyes, a las tumbas de los reyes, que están un poco más allá, pero creo que aquí también es absolutamente claro y hermoso, pues estas zonas cultivables del río. Un poco habla de no solo de lo que vive ese país, sino de lo que vivía, y sobre todo de lo que vivía ese país en la antigüedad. Allá tienen ustedes restos, en este caso concreto son los restos del templo gigantesco, era absolutamente descomunal, de Ramsés II. El templo funerario. Ahí no estaba enterrado Ramsés. Ramsés estaba enterrado detrás de la montaña, detrás de la colina. Allá estaba enterrado Ramsés, pero los homenajes se le rendían aquí. Bueno, rápidamente vamos a bajar del globo y vamos a entrar al templo de Ramsés, que es este. En el templo de Ramsés estaba la estatua más colosal que se fabricó siempre en Egipto, la estatua más grande que se fabricó siempre en Egipto. Se quebró, creo que la partió un rayo, me parece, una cosa así. Y también esto es granito rojo, que es una piedra sumamente dura, pero que tiene también fracturas o que se puede fracturar. Y cerca del templo de Ramsés está el templo de Ramsés II, está el templo de Ramsés III, que es un templo bastante bien conservado, en el cual resulta claro, además, algo que ya había insinuado hace un momentico, y es que este templo está muy bien conservado, entre otras cosas, porque Ramsés III hace esto que ustedes ven acá. Cuando pone su nombre o cuando pone sus batallas, o cuando habla de sus batallas, lo que va a hacer es que las va a tallar muy profundo en la piedra, ¿no es cierto? Los jeroglíficos están tallados de manera
muy profunda en la piedra y eso hace pues que nadie se atreva a cortarle un pedazo muy grande de piedra para poner un nombre nuevo, pues porque es consciente de que puede peligrar la estabilidad del edificio. Bueno, y esto es el coloso, o uno de los colosos de Memnón, de los llamados colosos de Memnón. Estos eran dos esculturas que estaban al frente de un templo que no se conserva. El templo estaba detrás, ese templo no se conserva porque fue construido en ladrillo o en adobe. Realmente los egipcios no construían en ladrillo, el ladrillo es quemado, el adobe es secado al sol. Construían en adobe, pero aquí hubo un momento en el que cambió el curso del río, el agua se entró y ese gigantesco templo, que era el templo de Amenofis III, literalmente, digamos, se derritió. Estos colosos quedaron porque estaban al frente del edificio en piedra. Este es el templo más grande del Egipto antiguo, es el templo de Karnak. Es un templo dedicado al dios Amón, donde nos encontramos esta sala, que es la sala hipóstila, como la que habíamos encontrado en Abidos, pero aquí no se conserva el techo. Aquí se ha perdido el techo. Pero déjenme decir que dentro de la sala hipóstila de Karnak, que tiene 124 columnas como estas, en realidad no todas como estas son las de la parte central, que son 4 metros más altas, las que hay para adentro son 4 metros más bajitas, más o menos están pues a esta altura. Dentro de la sala hipóstila de Karnak cabría enterita la Catedral de Notre Dame de París. Esto es de unas dimensiones absolutamente extraordinarias, absolutamente magníficas. Los obeliscos, este es el obelisco más alto que se conserva en Egipto, fue construido por la reina Hatshepsut, o hecho levantar por la reina Hatshepsut, y luego nos encontramos pues las distintas localidades del templo, ¿no? Quiero decir, las distintas capillas, los distintos sitios ceremoniales y demás, de distintos faraones. En Karnak se trabajó, en este templo de Karnak, se trabajó a lo largo de 2000 años. En realidad, faraones a lo largo de 2000 años intervinieron en la construcción de este templo. El que más contribuyó fue Ramsés II realmente, pero fue una cosa pues realmente, es una cosa realmente extraordinaria. Conservan un par de capillitas que han sido reconstruidas de una manera realmente curiosa. La más importante es esta, que es la capilla de Sesostris III. Sesostris III es un faraón del Imperio Medio, aquel que decía que se acaba hacia el año 750 a.C. Esto es una capilla en la cual se pone la imagen del dios cuando salen en procesión. El dios, la imagen del dios, ahora veremos alguna, en realidad es una imagen pequeñita y salen con ella en procesión y entonces aquí descansa el dios, se construía una capilla en honor del dios. En un momento dado, no sabemos en qué punto del templo estaba esta capilla, pero en un momento dado la capilla seguro estaba estorbando para una ampliación, entonces la desarmaron, la desmontaron y utilizaron los pedazos de la capilla para la construcción de un muro. El siglo pasado, algún arqueólogo de pronto se dio cuenta de ese asunto y se dio cuenta que todo estaba lleno de decoración y entonces literalmente empezaron a recuperar esas piedras y con base en las imágenes, como si esto fuera literalmente en los relieves, como si esto fuera literalmente un rompecabezas en 3 dimensiones, se volvió a armar esta capilla. Entonces tenemos una arquitectura muy antigua que en realidad pues, fue vuelta a armar solo el siglo pasado. Bueno, la avenida de las Esfinges y demás. Esto es un lugar que es muy interesante. Dije ahora que no conservábamos casas. Se conserva un pueblito, que es el pueblito de Deir el Medina, que es el pueblito de los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Esto, de aquí se llega pues en una caminada de un par de horas al Valle de los Reyes.
La gente salía de aquí, estaba en el Valle de los Reyes, pues los artesanos estaban, digamos, durante una semana o 10 días en el Valle de los Reyes, dormían allá y venían aquí a descansar, pues unos días. Aquí vivía la familia. Lo que es interesante es que está la estructura de la ciudad, la parte de abajo construida en piedra. Luego, sobre esto se seguía en adobe, esa parte no se conserva, pero sabemos cómo era la estructura de la ciudad. Miren ustedes, en este caso se conservan, esto está sobre una colina, en la parte de abajo seguramente se perdió porque también hay inundaciones, esto está sobre una colina y entonces se salvaron esos muros de adobe en este templo, que es el templo de esa pequeña ciudad de los artesanos. Por ahí se puede subir, es esta Deir el Medina, por ahí se puede subir a través de las montañas para ir a caer a la zona, digamos, privilegiada de construcciones, donde nos vamos a encontrar sobre todo este templo, que es el templo de la reina Hatshepsut, una mujer que se proclamó faraón, hija del faraón Tutmosis I, que no tuvo hijos varones con su esposa, digamos, principal, sino con una concubina, y entonces ese fue Tutmosis II, y a ella, que era a Hatshepsut, era hija del faraón y de su esposa principal, la casaron con el nuevo faraón, que era hijo de la concubina. Luego, pues, ese faraón murió, dejando Tutmosis II, dejando un hijo, que va a ser Tutmosis III. Ella no tuvo tampoco hijos varones, sino que tuvo hijas, la reina Hatshepsut. Entonces ella quedó de regente de su hijastro, pero finalmente durante mucho tiempo, como durante 20 y punta de años, lo desplazó y se proclamó faraón, no faraona. Ella era faraón, vestida de faraón, con barba de faraón, barba postiza, por supuesto, como usaban los faraones. Y este es el templo funerario de la reina Hatshepsut. Insisto, ella no está enterrada aquí, sino al otro lado. Muy importante en este templo de Hatshepsut, los relieves que nos hablan de un viaje al país del Punt. El país del Punt es Somalia o Eritrea, Etiopía, de donde traían incienso. Y este es un recorrido, un viaje al país del Punt. Porque los egipcios construyeron, en la época egipcia existía un canal que salía del Nilo y llegaba al Mar Rojo. Es decir, no el canal del Suez, que corta que separa el Sinaí del resto de Egipto, sino un brazo del Nilo que se prolongaba y que se prolongaba como canal y que permitía el movimiento de barcos como los que existían en esa época. Voy a acelerar un poquito. Aquí estamos en el Valle de los Reyes, donde están las tumbas de los reyes. Ahí está la tumba de Tutankamón. Cuando uno visita el Valle de los Reyes, el ingreso al Valle de los Reyes implica poder entrar a 3 tumbas. Uno te dice cuáles, siempre ponen una lista de, digamos, de 6 u 8 y uno puede escoger 3 de esas. Si va a entrar, por ejemplo, a la de Tutankamón, necesita un ingreso especial. Son muchas tumbas, como ven ustedes aquí, muchas tumbas dentro de las cuales tampoco se pueden tomar fotos, que son muy importantes por sus pinturas. Bueno, rápidamente, pues aquí empieza, en Luxor, empieza normalmente el recorrido en barco por el Nilo. Entonces uno toma un barco y está en ese barco durante 4 días haciendo un pequeño un crucero. Esos son menos de 200 kilómetros. Es un crucero delicioso, muy suave, muy bello, que primero que todo va de Luxor, que está acá, y para primero que todo en Edfu, que está un poco más abajo, y en Edfu, pero aquí lo que se disfruta es el río, realmente. El río es de una belleza inconmensurable, el sol es absolutamente impresionante, y se va parando en los templos. Se para fundamentalmente primero
en el templo de Edfu, que es un templo dedicado al dios Halcón, al dios Horus, un templo también de época faraónica. Y miren ustedes un poco aquí, claro, aquí no hay ninguna persona, pero esto está a la altura de una persona, esto es una barca de piedra, en este caso pues es ceremonial simplemente, pero se conserva en este templo de Edfu lo que ven ustedes atrás, que es digamos como el sagrario donde estaba la estatua del dios. Ven ustedes que no es una cosa gigantesca ni mucho menos, y que por eso pues la podían básicamente pues sacar, digamos, un poco así de paseo. Bueno, luego se para en un segundo templo, que es el templo de Komombo. Este templo un poquito más al sur, miren donde está Edfu, aquí está Komombo, entonces un poco el crucero es eso, es disfrutar el río, no es un crucero de mucho movimiento ni demás, es disfrutar el río, la belleza del río, y finalmente, que es, insisto, es asombrosa, los cultivos, las palmas datileras y demás, hasta que se llega a este templo que quedó inconcluso, el templo de Komombo, que es un templo que está dedicado simultáneamente a dos dioses, que se llaman Sobek y Aroeris. Sobek es el dios cocodrilo, es el más importante, pues, digamos aquí. Es un templo que, insisto, quedó inconcluso, pero eso lo hace también muy interesante. Y un poquitico más abajo llegamos a Asuán. Asuán era el límite sur de Egipto. Ahí vamos a poder visitar el templo de la diosa Isis. Isis es, junto con Osiris, pues los dioses más queridos del Olimpo, de la mitología griega. Este es el templo de Isis, que también es un templo, digamos, de época tardía, que en este caso tuvo que ser movido por la represa, por la antigua represa, a causa de la antigua represa de Asuán. ¿Mencionaste la mitología griega, Carlos Arturo, o mitología egipcia? Mitología egipcia, perdón. Ok, listo. Alfredo, sí, los dioses más queridos de la mitología egipcia. Isis y Osiris. Isis es un poco el antecedente directo, muchos de los atributos que nosotros le damos a la Virgen María, que el cristianismo le dio a la Virgen María, en realidad proceden de la religión de Isis, del culto de Isis. La idea de que la Virgen María es el trono de la sabiduría, sobre ella se sienta Dios, se sienta Cristo. La Isis era mucho antes trono de la sabiduría, era el trono sobre el cual se sentaba su hijo, que era el dios Horus. Bueno, ese es el grupo que había en ese momento de la facultad, del viaje de la facultad, en este templo, que siempre uno de los templos más encantadores, un templo en el que también siguieron construyendo todavía después. Esto es del emperador Trajano, estamos hablando del siglo II, después de Cristo, y ni se diga de un faraón que va a ser el gran amante, un emperador romano, que va a ser el gran amante de Egipto y el gran protector de Egipto, es el emperador Adriano. Pero bueno, esto es de su antecesor, de su padre adoptivo. Trajano adopta a Adriano. Este es el que se llama el kiosco de Trajano, es un pequeño templo construido en época de Trajano. Este es el monumento a la amistad ruso-egipcia, puesto que en la época del emperador Nasser, estamos hablando de los años 50, los rusos van a construir la gran represa de Asuán, una gran represa que pues va a crear lo que se llama el lago Nasser, que vamos a ver a continuación. Pero antes de irnos hacia el lago Nasser, pues navegamos por el Nilo, este Nilo entre Asuán, entre la antigua ciudad de Asuán y la represa. Es una zona realmente muy, muy bella, donde habita una
bueno, donde por ejemplo uno se puede bañar en este sitio que están viendo ustedes aquí, uno se puede bañar, el agua es absolutamente transparente en esta zona y es absolutamente helada. Yo no sé por qué, pero el agua conserva un frío muy grande, muy notable. En esta zona hay un pequeño poblado que es el llamado poblado Nubio, que es un poblado en el cual fueron instaladas las comunidades, los pueblitos que quedaron inundados por la represa de Asuán. Entonces, es una zona de gente de esta etnia, que es una etnia más del sur, son más oscuros, son más negros que los egipcios. Una raza bellísima, como ustedes pueden ver acá, son los nubios, y quisiera simplemente un poco para mencionar, un poco para recordarlo, estamos frente a estos pueblos, que son los pueblos sudaneses y los pueblos de Etiopía y demás, y en buena medida inclusive los pueblos de Kenia, los Masái, todo ese tipo de pueblos africanos, de etnias africanas, que siempre han impactado por su belleza física. Un pueblo muy bonito, el pueblo nubio, que vale la pena visitar. Luego es necesario seguir todavía hacia el sur. Asuán está por aquí y es necesario venir todavía más hacia el sur, bordeando. Esto se puede hacer también en avión, pero es una bobada hacerlo en avión. Este recorrido por tierra se demora 2 horas. Es más el tiempo que se gasta uno en el avión. Además, este paseo por el desierto, insisto, siempre con el carro de la policía delante y atrás, es maravilloso porque esto está lleno de una cosa que nos enseñaron desde que estábamos chiquitos, pero que uno difícilmente ha visto entre nosotros, que son espejismos. Los espejismos en esta zona del desierto son absolutamente maravillosos. Uno bordea el lago y llega finalmente al templo de Ramsés II. Es este templo magnífico, este templo maravilloso, con las grandes estatuas de Ramsés, un templo que vale la pena recordar. No solamente es maravilloso en sí mismo, es maravillosa la construcción de ese templo, sino que es maravilloso también lo que se hizo en los años 60, cuando empezó a crecer el lago, cuando empezó a aumentar el lago, pues muchas naciones, digamos, con el liderazgo de la UNESCO se unieron, en realidad 60 países se unieron para salvar los tesoros de Nubia, como se llama esta región, por eso es el pueblo nubio, el que veíamos ahora, para salvar los tesoros de Nubia. Y este templo de Ramsés II literalmente fue aserrado, fue serruchado en bloques y transportado 80 metros más arriba del emplazamiento original, conservando pues algunos elementos fundamentales de la estructura del templo, conservando pues características fundamentales. Cuando uno entra en el fondo del templo hay 4 dioses. Está el dios de la oscuridad, está Ramsés, está Amón y está el dios Tot. Y hay 2 fechas en el año en el que el sol entra hasta el fondo del templo por esa puertica que ustedes ven aquí, entra hasta el fondo del templo e ilumina a Ramsés, Amón y Tot, pero deja en la penumbra al dios de la oscuridad. Eso lo lograron que volviera a hacer. Por haber subido el templo, se desplazó un día ese fenómeno, pero además esos fenómenos correspondían a fechas absolutamente importantes en el reinado de Ramsés, digamos, celebraciones importantes en el reinado y en la vida de Ramsés. Lo que habla un poco lo que decía. Cuando hablaba de las pirámides, estamos hablando de unos pueblos, de una cultura, de una civilización, de una cosmovisión, de una
cultura realmente superior y de una tecnología realmente asombrosa. Está el templo de Ramsés y al lado está el templo de su esposa, la reina Nefertari. Nefertari es una palabra muy bella que significa, en el antiguo significa la bella ha llegado. Perdón, la bella Nubia, la bella Nubia. Ese Nefer es bella, entonces hay nombres muy simpáticos sobre eso. Existe una tumba de una mujer que se llamaba Nefer, es decir, la más bella de las bellas. Esta era la bella Nubia Nefertari. Bueno, aquí en el lago Nasser uno puede, esto es el lago Nasser, al lado está el templo de Abu Simbel. Lo que hacen la mayor parte de los turistas es venir de Asuán, ver el templo y regresar a Asuán el mismo día. Otra cosa que se puede hacer es y que yo recomiendo intensamente, es hacer un segundo crucero por el lago Nasser, por esta gran represa. El lago Nasser mide 500 kilómetros de longitud, llega hasta el norte de Sudán. No voy a entrar en el asunto de los problemas ecológicos que genera el lago. Evidentemente tiene unas ventajas y tiene una serie de inconvenientes que son bastante graves, pero digo, en este lago se puede hacer un segundo crucero. En este caso normalmente es de 3 días. Hay una cosa curiosa, la duración de los cruceros depende de la dirección en la que se hagan, porque normalmente pues el barco se mueve continuamente. Entonces, en una dirección, digamos, de norte a sur se demora 4 días, de sur a norte se demora 3 días para completar la semana, porque evidentemente es más fácil decirle a la gente, pues el barco sale de tal parte los domingos o los lunes, siempre el lunes. Entonces, en este caso, de sur a norte, de Abu Simbel hacia Asuán, que sería hacia donde vamos, antes de llegar a Asuán, realmente hasta la represa. Por la represa, pues, no hay manera no hay esclusas que permitan atravesar la represa. Es atravesar el lago, pues entonces en este caso se demora 3 días y se ven una cantidad de restos. Esto es una ciudad de origen bizantino, una ciudad en ladrillo. Uno no se puede bajar allí porque esto es en adobe, no es ladrillo, sino en adobe. Esto está muy bien conservado, pero es una cosa absolutamente delicada. Se llama Kashibrim, y entonces esto se ve desde el barco que son barcos realmente muy bellos, notables, como este que ven ustedes aquí. Barcos que en este caso tienen, en concreto tenía capacidad para 120 personas. Ya estábamos en las crisis del turismo que ha vivido Egipto desde hace años, pues por la situación política. Y en este viaje, en este barco, para 120 personas estábamos 25. Pero el barco lo tiene que seguir moviendo. Yo no sé en estas épocas qué habrá pasado, pero seguramente muchos de estos barcos han tenido que ser desmantelados, pero el barco, si no se mueve, pues entonces se pudre, se daña, ¿no es cierto? Entonces lo tenían que mover aunque fuera con pocas personas. El recorrido por el lago, lo mismo que el recorrido por el río, es un tipo de crucero distinto a los cruceros del Caribe. Vean ustedes las habitaciones, las grandes ventanas, porque aquí es distinto de lo que ocurre en el Caribe, o los barcos que atraviesan el Atlántico y demás, que son oleajes brutales y demás. Y entonces las ventanas tienen que ser pequeñas y cosas por el estilo en la mayor parte de los casos. Aquí en realidad son habitaciones muy amplias, muy cómodas, con grandes ventanas. En ese recorrido se visita una serie de lugares que
que fueron rescatados también de las aguas de la subida de las aguas del lago Nasser. A veces pensamos solamente en el templo de Abu Simbel como que lo habían movido, pero en realidad fueron muchos los que movieron, y algunos de ellos realmente muy impresionantes. Esta zona es de una belleza extraordinaria. Sobre todo quisiera decir, la arena es dorada, la arena parece de oro, realmente es una cosa absolutamente impresionante el color de esta arena de los alrededores del lago Nasser. Y las noches son inolvidables. Y son inolvidables en el sentido de que en los alrededores no hay nada. Esto está mucho más arriba. Aquí ya no hay prácticamente tierra que se pueda cultivar. Voy a mostrar una excepción un poquito más adelante, pero aquí no hay, digamos, tierra cultivable, entonces por ahí no hay casas, por ahí no hay construcciones. Entonces, las noches el barco apaga las luces y uno se acuesta sobre la cubierta del barco a ver estrellas, y yo les aseguro que ve hasta las que no se ven. Una cantidad asombrosa de estrellas que yo creo que es de las cosas más inolvidables. Yo creo que es quien haya estado en ese recorrido por el lago Nasser, yo creo que sueña con volver fundamentalmente a ver estrellas, más que a ver templos. Los atardeceres son muy hermosos, como creo que se puede ver acá, y el barco va parando para ver esos templos. Este templo se llama el templo de Abu el Sebúa, que significa el templo del león. Es un templo también de la época de Ramsés II, un templo pequeño, pero fue trasladado pues hasta ese lugar, o estos templos que están al lado. Lo que sí hicieron fue no dejarlos desperdigados por todo el lago, sino que esos templos trasladados están en 3 lugares, que son los que se visitan, en tres lugares. Sí, 3 lugares que son los que se visitan, donde se reúnen los templos que se recogieron. De este templo que veíamos hace un momento, hacia atrás, están estos campos de cultivo que utilizan, por supuesto, agua de la represa, que bombean agua de la represa. Y déjenme decir que desde hace años hay en proceso el desarrollo hacia el sector occidental de Egipto, el desarrollo, la creación de un segundo valle del Nilo con agua llevada de la represa, porque evidentemente estos desiertos con agua empiezan a ser más fértiles. Bueno, rápidamente voy a concluir esta parte pues diciendo terminamos fundamentalmente donde se encuentra la represa, en un templo que es este templo que se llama el templo de Calabsha. Este también fue un templo movido. Este en concreto lo movió la antigua República Federal Alemana. Es el templo más grande que hay en toda esta zona después del templo de Abu Simbel. Y aquí estamos en Asuán. De aquí, pues lo que uno hace, aquí hemos recorrido ya de norte a sur todo Egipto, hemos llegado desde Alejandría, que está en la costa del Mediterráneo, hemos llegado hasta la frontera de Sudán. Hemos hecho todo el recorrido a lo largo del valle del Nilo, pero quisiera decir que hay otros destinos posibles para quien tenga también los primeros para quien tenga un espíritu más aventurero, como decía ahora, y los otros un poco en sentido de relax, en sentido de descanso. Nosotros venimos desde Alejandría, que queda aquí, esto corresponde a Alejandría. Lo que vemos aquí, nos vinimos a lo largo de todo el río, aquí cogimos barco y vinimos hasta Asuán, luego vinimos en bus otra vez hasta Abu Simbel y regresamos en barco hasta Asuán, y seguramente regresaremos por avión al Cairo.
Ya esto sí es un recorrido pues, que vale la pena pues, hacer en avión. Pero existen todos estos lugares que están por fuera del curso del río, que son los oasis. Y esos oasis son una cosa absolutamente maravillosa. Es en esta región, aprovechando estos oasis y aprovechando agua del Nilo, es en esta región que está intentando ser creado ese segundo valle del Nilo. El intento es desplazar una cantidad muy grande de población que está congestionando, o pues que está toda acumulada en el valle, y aumentar, por supuesto, las zonas cultivables. Entonces son estos oasis, el Fayum, que es un oasis clásico, yo no voy a mostrar ninguna imagen del Fayum, Siwa, que fue donde llegó Alejandro Magno, el oasis de Bajarilla, el oasis de Faraufra, Dakhla y Karga. Yo tuve la suerte, la fortuna de que hace unos años, en el año 2015, la agencia con la cual hacemos los viajes de la Facultad de Gallery Travel me invitara a ir a estos oasis. Entonces pude conocer casi todos esos oasis. No pude conocer la zona de Bajarilla, pero pude conocer todos los otros, porque estábamos pensando en la posibilidad de hacer un tipo de viaje de esa clase. Este es el oasis de Siwa, el oasis más grande. El oasis más grande es el del Fayum, pero este es el oasis más grande después desde el Fayum. Aquí vino Alejandro Magno a hablar con el dios Amón en el templo de Amón. Son los restos del templo de Amón. Aquí estuvo parado Alejandro Magno en persona, preguntándole a Amón él quién era, y los sacerdotes de Amón testificaron que el dios Amón le había hablado y le había dicho: tú eres mi hijo. Entonces Alejandro, los sacerdotes de Amón proclamaron a Alejandro faraón, hijo del dios Amón. Existe el desierto blanco, que está un poco más al sur y más al oriente, que es una de las cosas más bellas. Yo debo confesar, decía ahora, esto está en la zona de Bajarilla, que no lo pude conocer. Había habido un accidente con unos turistas mexicanos en ese momento. Uno tiene que estar sometido a ese control de la policía, y esos turistas mexicanos se salieron de ese control, se fueron a un lugar donde no se podía estar y creyeron que también, pues no estoy intentando justificar al ejército egipcio ni mucho menos, pero el ejército egipcio supuso que eran terroristas y los mataron, los bombardearon, y murieron creo que 8 turistas mexicanos. Disculpas de lado y lado, evidentemente, pero finalmente pues todo el mundo reconoció que había sido una imprudencia, que había sido un error del ejército egipcio, por supuesto, pero que había sido también una imprudencia de los mexicanos. Pero vean ustedes este paisaje, este desierto blanco, dicen que es de los paisajes más bellos del mundo. Yo no lo conozco. El oasis de Bajarilla, que está pues en esa misma zona. El oasis de Karga, donde hay un templo muy extraño, porque es el único templo construido por un faraón persa, cuando los persas dominaron a Egipto. Bueno, y después de todo eso, si uno quiere, pues están también las zonas de playa. Ya con esto termino, y hay 2 lugares, creo que son lugares privilegiados, que son, en primer lugar, esta zona de Hurghada. Eso que ven ustedes al frente, pues es el Mar Rojo. Es famosa toda la zona para hacer submarinismo, pues para la gente que lo hace, pues dice que son las cosas más bellas del mundo. Y evidentemente, vean ustedes, es una playa que muy rápidamente tiene muchos elementos rocosos. Habría que explicar por qué esta parte de Egipto es así, pero además de Hurghada, pues está este lugar que se llama Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es la puntica
extrema, la puntita de abajo, de la península del Sinaí, es decir, donde se une el Golfo de Omán con el Mar Rojo. Creo que en Egipto hay para todos los gustos, un país absolutamente fascinante. Dejo ya de compartir la imagen. Es un país absolutamente maravilloso, absolutamente fascinante, un país, digamos, que uno no se cansa, de ver, que uno no se cansa de visitar. Es más que justificada esa egiptomanía que decía existe siempre. Espero que algún día podamos volver y espero que algún día algunos de ustedes nos puedan acompañar. Bueno, hasta aquí un poco mi presentación. No sé si hay preguntas, si yo puedo contestar algo. De Egipto hay muchos temas que quedan pendientes, pero creo que este es un recorrido que permite conocer todo lo más importante de Egipto.